Qué bueno estar otra vez reunidos delante del Señor juntos. Qué bueno es poder escuchar la palabra del Señor una vez más. Qué bueno es poder adorar a Dios una vez más. Qué bueno es poder reconocer que necesitamos al Señor un día más, ¿no? Hoy vamos a volver a Esdras. Y hemos llegado al capítulo 4 de este libro, así que le invito a que vayamos allí y podamos leer lo que hoy vamos a estar predicando. Está la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo que de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en los días de Artajerjes, Bislam, Mitríades, Tabeel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba escrito en aramea y traducido en arameo. El gobernador Rehum y el escriba Simsai escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera: el gobernador Rehum, el escriba Simsai y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del río. Y ahora sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén, están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará a los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres, y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella, por eso fue devastada esta ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado del territorio más allá del río, no será suyo. Entonces el rey envió respuesta al gobernador Rehum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río: paz. Y ahora el documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí. Y por mí fue proclamado un decreto, se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección. Que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes?
Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai y de sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Señor, esta es tu palabra y yo te pido que me ayudes a ser fiel en la proclamación, que me ayudes a predicarla y exponerla con claridad, que mis hermanos también dispongan sus corazones para recibirla, atenderla, pero sobre todo para vivirla, Señor. Gracias por darnos el privilegio de buscarte hoy, de conocerte y de adorarte por medio de tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, buscamos ser fieles a Dios, cuando nos esforzamos por ser diligentes en nuestra vida cristiana, cuando buscamos ser fieles en nuestras devociones y en nuestros deberes cristianos, muy en el fondo, nosotros deseamos que las cosas como producto de esto salgan cada vez mejor. Muchas veces, aunque nosotros no lo reconocemos, al buscar ser fieles a Dios y obedecerle, esperamos que de alguna manera nosotros seamos retribuidos por eso, aunque no lo reconozcamos. Es por esa razón que la dificultad y la aflicción y los tiempos de prueba nos toman por sorpresa. Y lo primero que solemos hacer al responder a la dificultad, a la aflicción, a la prueba, es decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Dios, si estoy tratando de hacerlo bien? ¿Por qué a mí si estoy tratando de ser fiel? ¿Por qué a mí si incluso me congrego, Señor? ¿Por qué a mí si incluso estoy en el discipulado? ¿Por qué, Señor? O preguntamos, ¿por qué otra vez, Señor? Cuando llegamos a la parte final del capítulo 3 de Esdras, el panorama parece inmejorable. Los sacerdotes y los levitas han venido a adorar al pueblo. El altar se ha puesto nuevamente en su lugar y luego de 70 años el pueblo finalmente adora a Dios de nuevo. Ellos entonces están viviendo una vida que manifiesta que quieren ser fieles al Señor y quieren adorarlo. Han hecho un viaje de varios meses para llegar a Jerusalén, a una ciudad destruida. Se han esforzado por levantar otra vez el altar y ahora quieren levantar el templo. Han cantado al Señor lo que vimos hace 15 días, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y también vemos el clamor y los gritos de alegría del pueblo que se escuchan incluso desde lejos. Era tal la emoción, era tal el gozo del pueblo que se escuchaba a lo lejos que ellos estaban buscando al Señor. Parece entonces que todo sería gozo y que vendría ese momento de un gran despertar espiritual sobre el pueblo. Pero por ahora no habrá todavía un final feliz. El capítulo 3 de Esdras no termina diciendo, y construyeron el templo y vivieron felices para siempre adorando a su Señor. Lo que vemos en el capítulo 4 desde el comienzo es que hay una dificultad que comienza a mostrarse. Este capítulo tiene un gran tema, todo el capítulo tiene un gran tema. La fidelidad al adorar al Señor siempre traerá la persecución por parte de los que aborrecen a Dios. Ese es un común denominador no solo de este capítulo, sino de toda la historia del pueblo de Israel. Ellos buscaban ser fieles, había oposición. Ellos buscaban perseverar y había oposición, y a veces la oposición no solo era de afuera, sino también de su necio corazón que se oponía a buscar a Dios y que era un corazón también idólatra. Así que mis hermanos, el día de hoy, visitantes, los que nos visitan hoy, vamos a recibir una advertencia sobre lo que trae una vida de fidelidad a Dios. Si usted viene hoy o si ha estado viniendo y está pensando, bueno, yo me estoy acercando a Dios para que entonces todas las cosas se solucionen, ¿no? Quiero ser fiel para que entonces todo se empiece a aparejar, ¿no? Hoy le vamos a dar
le voy a dar, no voy a ser responsable a mis hermanos, una advertencia, pero también le voy a dar una invitación que es gloriosa, una invitación que no se disminuye por lo fuerte de la advertencia, sino que más bien brilla en medio de esa. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que somos llamados a adorar a Dios de una manera fiel. Esa es la invitación, estamos llamados a adorar a Dios. ¿Y la advertencia cuál es? Que la fidelidad traerá dificultad y persecución. La fidelidad traerá dificultad y persecución. ¿La gloria de esto qué es? ¿Cuál es la gloria? Bueno, tengo que buscarlo fielmente, pero al mismo tiempo voy a ser perseguido. ¿Dónde está la gloria? En esto. La gloria de esto es que cuando recordamos la oposición del pasado, somos encaminados a soportar con paciencia la oposición en el presente y somos llevados a poner los ojos en el Señor. He titulado mi mensaje el día de hoy, mis hermanos, una respuesta inesperada, la oposición de la adoración. Antes de comenzar a recorrer este capítulo, si soy sincero con ustedes, presenta dificultades en la interpretación, en seguir el hilo de lo que Esdras está escribiendo. Yo quiero resaltar algunas cosas entonces que debemos tener en cuenta para entender este capítulo 4 de Esdras. Esdras viene escribiendo de manera cronológica, tal como los sucesos van pasando en el regreso del pueblo a Jerusalén. Pero en este capítulo nosotros vemos que ahora ya no es cronológicamente una secuencia lo que maneja Esdras, sino que hay un tema en este capítulo que es recopilar la historia de la persecución que ha vivido el pueblo. Dentro del capítulo, la historia que sigue la línea de lo que viene Esdras 3, la vemos en el versículo 1 al 5 y en el versículo 24. Es decir, en estos dos extremos del capítulo vemos la linealidad de lo que viene hablando Esdras. Y en la mitad, nosotros en los versos 6 al 23, lo que vemos es una recopilación histórica de la oposición que han sufrido desde que ellos comenzaron a poner los cimientos hasta el momento en que Esdras escribe. Esdras no está viviendo la construcción del templo. Esdras escribe 100 años después de que ellos llegaron a Jerusalén. Es decir, Esdras tal vez estaba muy pequeño o no había nacido cuando el templo empieza a ser reconstruido. Así que los primeros que reciben este libro y el mismo Esdras, en el momento que Esdras recibe esto de parte del Señor y en el momento que el pueblo lo escucha, ellos están viviendo también oposición. Ya no oposición para construir el templo ya se ha terminado 50 años antes, pero están viviendo oposición para terminar de hacer las murallas del pueblo. Nosotros recordamos la historia que vamos a ver también en Nehemías, y es que el pueblo fue desanimado. El libro de Nehemías comienza con Nehemías siendo copero de Artajerjes y diciendo: las murallas del pueblo están en ruinas, la nación todavía está en ruinas, tenemos que hacer algo, tenemos que reconstruirlas. Y entonces al comenzar eso ellos reciben oposición. Eso es lo que nosotros vemos acá. Esta generación ya tiene el templo terminado, pero está siendo oprimida para no terminar de hacer las murallas. Así que este periodo que narra Esdras 4 cubre un espacio de tiempo casi de 100 años, mostrando los sucesos que pasan en ese tiempo en cuanto a la persecución. Así que en cuanto habiendo dicho esto, mis hermanos, vamos a abordar la primera parte del relato, que es lo que sucede después de que se levantan los cimientos del templo. Versículo 1 al 5. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel, ante los jefes de las casas paternas, y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes nosotros buscamos a su Dios, y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo acá. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó
Ciro, el rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Lo primero que vemos acá, mis hermanos, es la adoración fiel que hace lo correcto. La alegría de lo vivido por el pueblo al comenzar a adorar al Señor y a reconstruir el templo, se escucha, lo que dice Esdras es que es escuchada por aquellos que correctamente Esdras describe como los enemigos de Judá y los enemigos de Benjamín. Pero estos no son enemigos cualquiera. A veces quisiéramos que nuestros enemigos nos declararan claramente que son nuestros enemigos. Pero hay ocasiones donde nuestros enemigos quieren hacerse pasar por aliados. Es decir, estos hombres se presentan como aliados para construir el templo del Señor. Ahora recordemos, ellos acaban de llegar a Jerusalén. Y lo que usted debería hacer, aunque ya no se hace mucho, cuando usted se muda a un nuevo lugar, es hacerse conocer de los vecinos. Buscar tener buenas relaciones, ¿no? Llevar una ofrenda de bienvenida a ellos, ¿no? Presentarse como alguien amable, presentarse como alguien dispuesto, y ya no se hace mucho, pero si usted es creyente y se muda, debería hacerlo, debería darse a conocer de los que van a vivir al lado suyo para también buscar oportunidades de predicación. Así que ellos están llegando a un lugar nuevo, que si bien es su tierra, es un lugar donde no han vivido por más de 7 décadas. Lo mejor entonces, según el racionamiento humano, sería mantener buenas relaciones con los vecinos. Lleguemos como los vecinos amables, ¿cierto? Seamos cordiales. Es más, mostrémonos tolerantes y respetuosos con su forma de adoración. Caigámosle bien a los vecinos, ¿no? De manera que entonces puedan vivir en paz. Este sería el pensamiento de los hombres racionales. Pero el verso 2, en que nos muestra cómo estos hombres vienen y se presentan, también nos deja ver un poco de su historia, un poco de la historia de estos vecinos. Y esta historia se puede ampliar en Segunda de Reyes. Quiero que vayamos ahí a ver algunas cosas. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, En Segunda de Reyes se muestra un poco más de la historia de estos personajes. Estas personas que estamos viendo acá no son otros, sino lo que se conocería como los samaritanos. El rey de Asiria, entonces, después de conquistar a Samaria, trae hombres extranjeros a vivir a Samaria. Los pone en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Lo que generalmente hacían era que mataban a los hombres o los exiliaban, dejaban a las mujeres de la nación conquistada y traían hombres de su propia nación para entonces formar como una raza mezclada y tener dominio, ¿no? Esos eran los samaritanos. Eran asirios, gente de las naciones conquistadas por Asiria, que habían venido a vivir en Samaria y que habían tenido hijos con israelitas, mujeres israelitas, y que estos hijos ahora eran tal vez mitad paganos y mitad creyentes, en teoría. Vemos que no hay tal cosa. Al principio dice que ellos no temieron al Señor, el Señor envía leones, y entonces lo que ellos dicen es, lo que pasa es que no sabemos cómo se adoraba acá. Entonces tenemos que buscar a un sacerdote. Eso está en el verso 27, el rey de Asiria ordena, lleven uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro y que él habite allí y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Bueno, hasta ahí pareciera, bueno, van a empezar a adorar al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot. Ahí se nos da una lista de los dioses que cada nación construyó. Es particular que dice los sabeos, verso 31, hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Serbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech. ¿Puede imaginarse eso?
Ellos habían sido instruidos en la fe del Señor, pero igual seguían siendo paganos, sacrificaban a sus hijos en el fuego. Dice, temían al Señor, verso 33, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Verso 41, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Tenemos entonces un poco más del origen de estas personas que se ofrecieron de buena manera, muy amablemente, a construir el templo con ellos. Eran personas mezcladas, étnica, cultural y religiosamente. Eran asirios casados con mujeres israelitas y que habían dado a luz esta raza de personas que conocían algo de la ley del Señor, pero que no querían adorar a Dios como Dios mandaba, que querían era mezclar, ¿no? Algo que hoy es poco popular, ¿no? Bueno, soy espiritual, tomo un poco de hinduismo, tomo un poco de los mamos, tomo un poco entonces de filosofía china, tomo unas pizcas de cristianismo, un poquito de esto, un poquito de aquello, y entonces soy una persona espiritual, ¿no? Adoro a Dios, ¿no? Si usted ha intentado predicarle, por ejemplo, a un devoto de Krishna, él le va a hablar de Jesús. En medio de sus múltiples dioses, él va a decir, claro, Jesús, profeta, buen maestro, moral intachable, etcétera, etcétera, etcétera. Y le va a mostrar su amalgama de creencias y su multitud de dioses con ese aire de, tengo paz mental, ¿cierto? Lo he alcanzado, estoy camino en nirvana, etcétera. Tienen diversos dioses. Este tipo de personas hacen una mezcla para sentirse que están adorando a Dios. Ostentaban una cercanía aparente con el pueblo, parecían que eran de ellos, incluso hasta físicamente yo creo que todavía guardaban rasgos de los israelitas de las 10 tribus. Sin embargo, a pesar de esa cercanía aparente, eran paganos. Y como vamos a ver más adelante, su interés por ayudar en el templo no era genuino. Estaba escondiendo otro interés que era influir en la adoración del pueblo de Israel. Pero mis hermanos, nosotros, aunque vivimos en un tiempo muy distante al tiempo de Esdras, vivimos un tiempo muy similar. La iglesia del Señor se enfrenta a estos retos y los pastores también nos enfrentamos a estos retos que enfrentaron Zorobabel y Jesúa. Muchos pueden presentarse en la iglesia mostrando grandes intenciones de servir al Señor. Muchos vienen y si fuera por ellos al otro día firmarían el compromiso de membresía eclesial. Es más, se ofrecerían a ser maestros de niños. Si hubiera un ministerio de cambio de pañales querían hacerlo, ¿cierto? Y se presentan como ayudadores del pueblo. Sin embargo, cuando les decimos, ok, quieren servir, vamos a ser instruidos en el Señor. Comiencen un discipulado, comiencen a aprender la palabra del Señor. Ahí dirán, uy, pero ¿por qué tanta burocracia, por favor? ¿Por qué tantos procesos? ¿Cierto? Ellos no se presentan como aquellos que tienen grandes intenciones de servir, pero al mismo tiempo no desean adorar con entendimiento, no desean adorar conociendo lo que el Señor habla. Esta es la razón, mis hermanos, porque, por ejemplo, en nuestra iglesia, para usted servir en nuestra iglesia, sin importar el tipo de servicio que sea, un servicio entre comillas sencillo, mover una silla, ayudar a hacer aseo, un servicio sencillo, aún se reserva como un privilegio exclusivo para los que son miembros de esta iglesia. Pastor, pero pues yo puedo hacerlo. No, yo sé que usted puede hacerlo. Y tal vez está más capacitado que algunos que son miembros de la iglesia, pero muestre que quiere ser parte del pueblo. Así que a veces hay un deseo de servir a Dios también, y
hay algunas necesidades en las iglesias y a veces los pastores son tentados a cubrir esas necesidades haciendo alianzas o recibiendo ayuda sin importar la fuente de la que vienen. Esa es una de las cosas que nos hemos encontrado estos años en La Guajira. Por eso nosotros vamos a la zona más apartada donde creemos que no llegan falsos maestros, pero aún ahí llegan. Entonces es difícil porque todos quieren recibir algo y están dispuestos a que con eso que le dan recibimos cualquier enseñanza. Pero eso no es lo que tenía en su convicción Zorobabel y Jesúa. No tenían tampoco un afán por ser agradables a los vecinos. No eran tentados a ajustar entonces su adoración para satisfacer las ideas de Dios que tenían estos hombres paganos. Hay gente que también llega a la iglesia y dice, wow, pastor, la predicación maravillosa, pero podemos ser un poco más relevantes. Bajémosla unos 20 minutos. Cantemos unas 10 canciones más. Es más, de pronto adornemos un poco más el lugar, está como falta de vida, pongamos unas luces, ¿cierto? Y quieren que movamos nuestra adoración al deseo de ellos para satisfacer deseos que al final son carnales y buscan es entretenimiento. Así que hay esa tentación de parte de las iglesias, querer ser una iglesia un poco más relevante, más de este tiempo, más, ¿sí? Pero no es a lo que el Señor nos llama y es a lo que se enfrentó Zorobabel y Jesúa. La reacción de ellos demuestra que hay un deseo de ser fieles a lo encomendado por el Señor. Ellos sabían que el pueblo de buenas intenciones, los samaritanos, realmente era un pueblo de enemigos del Señor. Ellos no querían adorar conforme a la ley de Moisés. Ellos querían hacerlo a su manera y que la iglesia de ese momento, el pueblo de Israel, se moviera a lo que ellos querían. Muchos tal vez hoy tratarían de reconvenir a Zorobabel y Jesúa. Ven a una multitud de gente llegando para ayudar en la iglesia, llegando para ayudar en el servicio, Zorobabel y Jesúa resistiéndose con firmeza, y muchos les decía, tal vez lo llamarían aparte, decía Zorobabel, pero somos pocos, por favor, esto nos ahorra trabajo, o sea, recibamos esa ayuda, recibamos el apoyo de estos hombres, seamos buenos vecinos. Es más, Zorobabel, acuérdese que no tenemos ejército y esta gente nos puede hacer daño. Recibamos la ayuda. ¿Qué es mover piedras? Parece que no tiene importancia, no lo va a poner a predicar. Tal vez otros le dirían a Zorobabel, no podemos ser tan poco tolerantes con la manera como ellos se sienten, con su deseo de adorar a Dios. No podemos ser poco tolerantes. Si lo rechazamos, ¿qué tal alguien incluso, Zorobabel, grabe y suba esto en las redes sociales? Que usted está rechazando la ayuda, que usted está diciendo que solo el pueblo puede hacerlo. No vamos a ser populares, Zorobabel. ¿Qué dirán de nosotros? Que somos intolerantes, que somos retrógrados, que somos excluyentes. Mis hermanos, la iglesia debe mantenerse firme en su deseo de adorar con fidelidad al Señor y hacerlo solo con los que buscan genuinamente la gloria de Dios. La iglesia debe desear y reconocer solamente a líderes que sean fieles cuando guían al pueblo en la adoración. No podemos reconocer ni ordenar líderes en medio de nuestra iglesia que estén buscando la aprobación de los hombres. Porque entonces cuando vengan tiempos difíciles, ellos van a estar dispuestos a negociar principios para seguir agradando a los hombres. Es posible que también esto haga que nuestros líderes no cuenten con el favor del mundo, pero que incluso tampoco cuenten con el favor de un sector de los que dicen somos como ustedes, ¿no? Y se proclaman entonces cristianos, pero tienen también una fe sincretista. Nuestros líderes a veces, o generalmente, o siempre, contarán con la oposición de ese tipo de sectores. ¿Pero por qué estudia tanto? ¿Pero por qué tiene que preparar las clases así? Haga algo más dinámico, ponga un videíto, ¿sí? Nuestros pastores no están llamados a ser líderes famosos, sino líderes fieles. Ese es el llamado.
Ahora, no quiere decir que el reconocimiento de un siervo del Señor sea pecado, pero cuando el centro del ministerio y todo lo que hace el pastor es para que sea reconocido, entonces hay que examinar qué está pasando en el corazón. La prioridad del pastor es su iglesia local. Es la prioridad, es nuestra prioridad. Muchos vendrán a querer participar del servicio, pero sin vivir como parte del pueblo. Otros tratarán de vendernos la idea de una adoración extraña al Señor, que pueda ser más popular y más efectiva, entre comillas. Mis hermanos, la adoración tiene un carácter exclusivo. Tiene un carácter exclusivo. Adoramos según la palabra, es exclusiva la adoración. Y adoramos solo con los que pertenecen al pueblo, es exclusiva en cuanto a quienes lo hacen. Y en este sentido debemos distinguir entre el pueblo de Dios y los incrédulos. ¿Qué debe suceder con los incrédulos dentro de la iglesia? Deben ser evangelizados, deben ser amados, debemos tener compasión de ellos, pero no debieran ser reconocidos como parte de la iglesia. No debieran ser reconocidos, porque no hay evidencia para pensar que son creyentes. Y a nosotros nos gusta tener visitantes, pero una visita eterna muestra que tal vez no hay amor por el Señor. Estamos llamados a ser parte del pueblo, parte del cuerpo. La reacción aparente del pueblo que quería adorar a Dios muestra que Zorobabel y Jesúa tenían la razón. Ellos sí sabían que eran enemigos. Si estos hombres realmente hubieran deseado servir al Señor, ¿qué hubieran hecho al ser rechazados por sus prácticas? Hubieran dicho, bueno, enséñenos entonces. ¿Cómo debemos hacerlo? Y nosotros vamos a apoyar igual, aunque no podamos mover una piedra, vamos a orar, vamos a someternos a la enseñanza, vamos a buscar ser un pueblo fiel para poder ayudar en la obra del Señor. Pero lo que hicieron al ser rechazados fue pasar de ser aparentes colaboradores a consagrados enemigos. Ah, no, me rechazó. Ah, bueno, voy a publicar tal cosa sobre esa iglesia, voy a publicar tal cosa sobre Zorobabel. Y se oponen entonces a la obra del Señor. Pero en esto, mis hermanos, nosotros debemos recordar algo. Nosotros tampoco estamos calificados. Al igual que estos hombres, para participar de la adoración a Dios, ellos fueron rechazados porque querían hacerlo siendo idólatras. Pero el Evangelio nos muestra que para ser aceptados en la obra de Dios, para ser aceptados como pueblo de Dios, tenemos que recurrir a aquel que sí es agradable a Dios, que sí es digno de servir al Señor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si servimos a Dios, como dice Pablo también, no es por nuestra propia competencia, no es por nuestras propias características, esa causa de que ahora estamos unidos a Cristo y a su pueblo. Él llevó sobre nosotros todo el pecado que nos descalificaba. Si ponemos en esos términos, esos hombres paganos que quemaban a sus hijos, si ellos hubieran arrepentido, hubieran puesto su fe en la fe enseñada por Moisés en ese tiempo, el sacrificio de Cristo hubiera sido efectivo incluso para perdonar ese paganismo de estos hombres y hacerlos aceptos delante de Dios. Él llevó sobre nosotros todo el pecado que nos descalificaba para buscarlo. Y no solo lo llevó, sino que ahora nos hace parte de su iglesia, nos hace piedras vivas en su templo y nos hace entonces poder ser librados de la idolatría de nuestro corazón. ¿No es ese un gran deseo? Los hombres somos idólatras. Nuestro corazón es una máquina de ídolos, decía Calvino. Adulamos y idolatramos hombres. Hombres a veces incluso opuestos a la fe abiertamente. Y los idolatramos. Quisiera tener su estilo de vida. Pero Dios nos libra de esa idolatría, mis hermanos. Nos libra de esa idolatría y gloria a Dios por eso. En esto, mis hermanos, como veremos, ser fiel no solo podrá, sino que traerá oposición de aquellos que se muestran como deseosos de el Señor,
pero que al final son sus enemigos. Esto me lleva a mi segundo punto, los versos 6 al 23, este paneo histórico que hace Esdras de la oposición sufrida por los fieles. Como dije antes, Esdras escribe casi 100 años luego de que la oposición contra la construcción del templo comenzara. Es decir, Esdras está haciendo una recopilación 100 años después. En su mismo tiempo, cuando escribe el libro, él relata también los sucesos relevantes de esa oposición y esa persecución sufrida por los miembros de su pueblo. Y eso es lo que vemos, cómo se organizan los versículos. Usted puede ver en el versículo 5 al 6, en la parte B del 5 al 6, se muestra la oposición desde Ciro hasta Darío, ¿no? Luego nosotros vemos en Esdras 6 la oposición en los días de Asuero. De eso es lo que se trata el libro de Esther. Asuero, llamado también Jerjes, ¿no? Eso es en el año 486. Luego en Esdras 7 al 23, lo que pasó en los días de Artajerjes, año 465 en adelante. Y ahí vemos la carta que Rehum envía, la respuesta de Artajerjes, y luego otra vez el texto vuelve al verso 24, al tiempo de Darío. Es decir, que esta primera parte de Esdras 4 está conectada con el final del capítulo, y en la mitad encontramos un resumen de la oposición que ha tenido el pueblo del Señor. Cuando Esdras escribe, el templo ya ha sido terminado hace casi 50 años. Así que le está escribiendo a un pueblo que ya ve el templo ahí. Y es entonces, esto es una declaración de fe. Esdras lo que le está diciendo al pueblo es, mire, si estos 100 años el pueblo sobrevivió a la oposición, y no solo la sobrevivió, sino que terminó lo que Dios le mandó, el Señor nos va a ayudar a nosotros también a terminar las murallas de la ciudad. Este paréntesis histórico, mis hermanos, le recuerda al pueblo que Dios permanece fiel, que Dios tiene control aún de la oposición que sufre su pueblo. El que verdaderamente no pertenece al pueblo no va a desear ser instruido para saber cómo adorar. Rechazará la verdadera adoración. Es más, se convertirá en enemigo de la verdadera adoración. Se convertirá en enemigo. Comenzará a hablar mal del evangelio. No, es que esa gente solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Debemos preguntarnos también, mis hermanos, ¿cómo esperamos que el mundo responda a nuestra fidelidad al Señor? ¿Cómo usted espera que el mundo responda ante una vida sometida a Cristo? Tristemente, la mayoría de los cristianos pensarían que vamos a tener aceptación en el mundo, ¿no? Y que vamos a ser exaltados por el mundo. ¡Wow! Este pastor sí es nice. Y saquémoslos entonces en este canal y en el otro y hablemos de lo chévere que es ir a su iglesia y de todo lo que sentimos cuando vamos y que nadie se siente pecador cuando va. ¡Wow, Dios mío! Hermanos, no podemos engañarnos. La gente del mundo aborrece a Cristo, aborrece al que nosotros amamos. Ellos a veces incluso se ofrecerán a ayudar, no porque aman a Dios, sino para tener influencia o reconocimiento en lo que quiera hacer el pueblo del Señor. Yo quiero decirle que si usted quiere ser fiel a Dios en lugar de ser fiel a los hombres sincretistas, usted va a sufrir oposición. Va a sufrir oposición. Una oferta de ayuda que lo aparte de ser fiel al Señor y de la santidad, no es otra cosa sino oposición camuflada. Es traición. A veces los impíos vienen y como que se acercan y parece que, wow, queremos adorar al Señor. Pero empiezan a decirte, no, sí, claro. Es más, acompáñanos en las reuniones familiares y te damos 5 minutos para que hables del Evangelio. Pero son los domingos a las 10 de la mañana. Parece algo piadoso. Usted dice, uy, sí, voy a predicar. Pero lo está apartando de la vida de iglesia. Usted puede tomar una decisión diferente. Una oferta de ayuda que te aparte de ser fiel y de la santidad es oposición camuflada, nuevamente.
Ahora, cuando se escribe esto, el desafío de Esdras y Nehemías no era reconstruir el templo, el desafío era terminar las murallas, y también tenían oposición. Así que nuevamente este paréntesis histórico les recuerda a ellos, el mismo Dios que ayudó al pueblo a terminar el templo es el mismo Dios que hoy también está con nosotros. Así que en cuanto a las medidas también que hoy se toman contra la adoración al pueblo, pensando en la carta, piensen en esa carta que ellos enviaron. ¿Cómo hablaron del pueblo de Dios? Son rebeldes, no van a pagar impuestos, rey. Es terrible. Usted va a dejar de ser rey. Estos hombres antes habían dicho que querían adorar al Señor, pero ahora van a los reyes, a Artajerjes, a decir, es que usted es el rey, usted debe ser temido y adorado. ¿Ah? Pensemos qué carta escribirían los opositores de la iglesia para intentar desprestigiar el evangelio. Estos hombres no reconocen como un acto de amor las relaciones entre parejas del mismo sexo. Es más, los pastores ni siquiera están dispuestos a casar a estas parejas. Wow, son homofóbicos, son malos, son perversos. Incluso nos dicen que somos pecadores. Sí, así como le digo al borracho que es pecador, así como les decimos al adúltero que es pecador, así como le decimos al mentiroso que es pecador. Todos necesitamos del Señor. Esas cartas también podrían decir, no, pero es que para usted ser reconocido como parte y servir, entonces usted tiene que estar en una clase y tiene que buscar entonces tener relación con otros hermanos y comunión. A veces serán acusaciones falsas, ¿sí? O a veces acusaciones verdaderas de hombres que dicen ser creyentes pero no lo son. Wow, ese pastor es un ladrón. A veces hay sectores donde es verdad. Yo siempre le digo a mis amigos, yo soy parte de un gremio peligroso y difícil, porque en medio hay mucho falso, como en todos los gremios, entre comillas gremios, sí, estoy usando una palabra ahí para que me entiendan, pero no es que vea el ministerio como un gremio. Es difícil, así que a veces esas cartas que tratan de echar sobre nosotros cosas, a veces hablan cosas que no son falsas, pero hablan cosas que son verdaderas de hombres que sí son falsos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos. En medio de las dificultades, debemos recordar la declaración del Señor. Mateo 16, 18. Cristo edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Debemos pensar entonces que la impiedad de estos falsos cristianos deben llevarnos a renunciar al evangelio en ninguna manera. Todos hemos visto pasar por acá falsos creyentes. Si usted es miembro de esta iglesia hace más de 3 años, usted ha visto pasar por acá falsos cristianos. Y gloria a Dios por la disciplina de la iglesia, y gloria a Dios por ser una iglesia comprometida en ser fiel a la palabra del Señor. ¿Y qué hacemos con esos que entonces deben ser disciplinados o son expulsados de la iglesia? ¿Vienen a ser nuestros enemigos? ¿Los odiamos? No. Los tratamos como impíos. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio, buscando mostrarles el amor, pero ya no podemos tratarlos como hermanos. Ya no podemos tener una comunión íntima con ellos. Primera de Pedro 4:16 dice que si usted padece como cristiano, usted no debe avergonzarse, pero que si usted padece como ladrón, como homicida, entonces usted debería avergonzarse. Si padecemos porque llamamos al pecado, pecado, mis hermanos, démosle gloria a Dios y unámonos más para permanecer en medio de la oposición. No debemos avergonzarnos si somos perseguidos por ser creyentes. Los muchachos que están en el colegio, nuestros niños, están enfrentándose a un mundo hostil que aborrece a los cristianos, que a veces se van a burlar de ellos. Yo era un burlador de cristianos en mi colegio. El Señor me salvó, gracias a Dios, a los 20 años. Pero es la realidad que van a vivir nuestros niños, que viven nuestros niños. ¿Cómo los vamos a preparar para enfrentarse a eso? No podemos meterlos en una burbuja. Pero sí debemos darles convicciones, enseñarles
que esto es la verdad. Sin importar lo que el mundo enseña, sin importar que el mundo adore e idolatra a los que hacen TikTok y que dicen cosas sin sentido. Ese mundo se va tras ídolos vanos. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos qué es la verdad. La posición es anunciada, mis hermanos, y es una promesa también de parte de Dios. Pero en medio de eso hay una gran seguridad, y es que el Señor va con nosotros. Mi hermano, no hay ningún cristiano en la historia del mundo que haya sido afligido y haya atravesado esa aflicción en solitario. Dios siempre está con nosotros. Es más, para eso nos da la iglesia, para no pasar por la aflicción en soledad. Y que nuestros hermanos nos recuerden que Dios va con nosotros. Ese es el valor incalculable de tener una comunión de hermanos que me amen y que busquen mi bienestar. No importa lo que el mundo, los aparentes cristianos hagan en contra de nuestro servicio, nosotros estamos llamados a ser fieles. Estamos llamados a ser fieles. Y este recuento histórico del verso 6 al 23 es una lección de realidad para el pueblo de Israel. Que ellos recuerden, habrá dificultad. Si usted está buscando un evangelio que le diga, tranquilo, si usted se hace cristiano, todos lo van a amar, todos lo van a querer, es más, va a tener más plata, lo van a buscar para más negocios. Ese no es el evangelio que se enseña en la Biblia. Tal vez sea el evangelio de algunos personajes, pero no es lo que enseña la Escritura. Pero el evangelio sí le dice, aunque padre y madre te abandonen incluso, con todo el Señor te recogerá. Los primeros lectores de Esdras tienen esta lección de historia de su iglesia, pero hay mucho más, es decirles, ¿ven esos problemas que ustedes enfrentan ahora? ¿Ven los problemas que tenemos para reconstruir esta muralla? Miren hacia atrás lo que vivieron nuestros hermanos. Y miren ahora el templo que se pudo terminar. El mismo Dios nos está ayudando hoy. Pablo dice en Hechos capítulo 14, vamos allí rápidamente. Hechos 14, verso 22. Desde el 19. Pablo es apedreado, una de las muchas pedreas que él sufrió. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio de Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él estaba animando a los creyentes, los estaba exhortando, los estaba fortaleciendo en su ánimo. ¿Cómo? Es necesario que hayan pruebas y aflicciones. Todavía moreteado, todavía tal vez cocido en algunas partes. Es un líder que tal vez muchos hoy día no quisieran seguir, porque queremos al exitoso, ¿no? Al que nos venda la idea, wow, tengo un crucero y tengo esto y tengo lo otro. Pablo les dice, hermanos, cobren ánimo. En el reino de los cielos tendremos aflicción. Es diferente a lo que escuchamos hoy a veces en el evangelio. Y es necesario que lo recordemos. El falso evangelio de la prosperidad nos dice, no habrá dificultad. Tranquilo, si postrado me adorares, ¿no? Como dijo Satanás, ¿no? Entonces te daré los reinos de la tierra. Eso no lo dijo el Señor, eso lo dijo Satanás tentando a Cristo, ¿no? Hermanos, habrá dificultad, pero eso nos anima. No porque seamos como una especie de masoquistas espirituales, no. Es porque entendemos la realidad de la vida en este mundo caído, perverso, pecaminoso, en el que Dios nos ha puesto como luminares de este mundo. ¿Habrá aflicción? Sí, mis hermanos, pero no vamos solos. ¿Habrá aflicción? Sí, pero el Señor nos fortalecerá. ¿Habrá dificultad? Sí, pero el Señor nos va a corregir en el proceso. Nosotros debemos ver
que la prueba tiene un propósito educativo, un propósito de formación en nosotros. A veces revela nuestro pecado y a veces revela todavía que hay cosas que no hemos trabajado en el Señor. Mis hermanos, los primeros lectores de Esdras deben aprender que hay tiempos relativamente largos sin recibir el beneficio de una intervención divina en nuestras vidas. Hay momentos donde parece que nada espectacular ocurre. Hay momentos donde parece que el Señor no está ahí. Hay momentos así. Algunos lo han llamado depresión espiritual, momentos de sequedad, momentos de desierto, ¿sí? Hay momentos así. Parece que nada espectacular ocurre. En su primer amor, cuando usted comienza en el Evangelio, brotan las lágrimas y usted llora y usted se arrepiente y usted busca al Señor, pero después de un tiempo parece que ya se diera por sentado y ya parece que no hay nada espectacular en el Evangelio. Sobre todo cuando nos enseñan que debe haber algo espectacular y extraño y raro y visible. Pero la espectacularidad de Dios generalmente se da por medios ordinarios. Una madre cuidando a sus hijos. Una madre rechazando lo que el mundo anhela, la realización personal. Diciendo, ok, voy por una realización mayor. Ahora, no es que sea pecaminoso trabajar, a veces es necesario. Pero cuando es necesario, aún también brilla ese sacrificio y ese esfuerzo. Bueno, tengo que levantarme entonces una hora más temprano. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí? A veces hay tiempos en que parece que no hubiera nada espectacular o parece que no hubiera intervención divina, pero el Señor sigue obrando en esos momentos, secretamente, tal vez oculto de nuestros propios ojos, pero Él está haciendo algo si estamos sometidos bajo la poderosa mano del Señor. No debemos despreciar los tiempos en los que parece que nada extraordinario ocurre, mis hermanos. Debemos seguir buscando al Señor. Debemos seguir pidiéndole a Cristo que nos ayude. Los periodos de pruebas también pueden hacernos perder de vista a Dios, mis hermanos. A veces la situación es tan oscura, es tan compleja, es tan difícil que parece que Dios ya no estuviera allí. Parece como que Dios se hubiera bajado de su trono y hubiera escapado, porque eso que usted está viviendo está difícil. Pero no es así. El Señor sigue reinando, sin importar lo que sea. Es más, Él gobierna sobre esa aflicción y Él quiere hacer algo en su vida por medio de esa aflicción. En el tiempo que Esdras escribe, los lectores estaban en bancarrota espiritual. Lo vamos a ver en unos meses, pero algunos incluso habían vuelto a sus casas, habían abandonado la labor. Y Esdras les escribe y les dice, recuerden, debemos continuar, debemos seguir buscando a nuestro Dios. Mis hermanos, a veces esas tristezas también vienen como resultado de ineptitud teológica, de falta de diligencia en buscar a Dios, en falta de diligencia en leer la Biblia. Está desanimado, está entristecido, está afligido, está en dificultad, pero al mismo tiempo, ay pastor, no siento orar, estoy tan afligido, pero no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Hermanos, y eso es lo que lo va a rescatar de ese hueco. Eso es lo que lo va a sacar, es lo que va a poner una escalera de nuevo a estar abrazando las verdades del Señor. Debemos hacerlo. Fallamos en considerar las implicaciones de lo que Cristo hizo por nosotros y de lo que nos llamó a hacer. Olvidamos que una de las consecuencias de ser hijos de Dios es, como dice Hebreos 12, que seamos también disciplinados por Él. A veces las pruebas son momentos en que Dios corrige nuestro camino, forma nuestra paciencia, nos ayuda y generalmente la disciplina duele. ¿O quién de los que disciplina a sus hijos bíblicamente y correctamente, cuando termina su hijo le dice, ay, otra vez papá? ¿No? La disciplina duele, pero forma en nosotros algo glorioso en el Señor. Y si somos hijos, la vamos a recibir. Hermano, no tengas temor de hacer lo que el mundo quiera tratar de voltear en tu contra. Si te van a escarnecer por ser fiel a tu esposa, sigue siendo fiel a tu esposa. Si te van
a escarnecer por ser tierno, por ser detallista, por hacer esto o aquello, que lo hagan. Si te van a escarnecer porque todos se van a quedar hasta las 3 de la mañana después de la oficina y tú dices, yo tengo a mis hijos y tengo plan con ellos. Si te van a escarnecer por eso, gloria a Dios. ¿Quiénes son los necios ahí? ¿Quiénes son los necios ahí? No te preocupes por la manera como ellos traten de usar tus palabras o tus acciones contra ti. Tú debes seguir adelante buscando al Señor, amando a las personas, amando a la verdad, amando a Dios y sabiendo que la verdad siempre será vindicada. Mis hermanos, vamos a terminar en el verso 24 de Esdras. Ahí es donde Esdras vuelve otra vez al tiempo de la construcción del templo. Y dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Hay un espacio de tiempo donde la obra del templo es detenida. Dice, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Pero hay un momento en el que se reactivó. El último verso del capítulo nos da la idea de lo que va a seguir, da la idea de lo que vamos a ver en unas semanas. Y es que la oposición, mis hermanos, no tiene la última palabra para el pueblo de Dios. Hemos hablado y es difícil a veces, ¿no? Porque sentimos como que, uy, es que, ¿y qué va a pasar? Y estamos esperando que todo el tiempo caiga la dificultad. No tiene la última palabra. Aun cuando llegue, no es el fin de la historia. Al igual que lo saben los primeros lectores de Esdras, la oposición no tendrá la última palabra. El pueblo vencerá en medio de la dificultad y a pesar de que se desaniman en el camino, terminará su obra. Y entonces Dios será glorificado cuando el débil venza al fuerte. Esa es la historia de la redención. El que parece débil vence todo. Dios será glorificado cuando su templo sea levantado por hombres que quisieron ser fieles a Él. Dios será glorificado por la valentía de un pueblo que negó a mezclarse con los samaritanos. Si Judá, el remanente, se hubiera mezclado con los samaritanos, Cristo no hubiera venido como descendiente de la tribu de Judá y no hubiéramos tenido salvación. Pero Dios usó esta dificultad para que el pueblo se aferrara más al Señor, fuera fiel al Señor y preservara la línea del Mesías que vendría a salvarnos a todos nosotros. Pequeños esfuerzos, pequeñas decisiones, parecieran no espectaculares, pero fueron parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Dios será glorificado entonces cuando el débil venza al fuerte. Ese pueblo debe saber, y nosotros, mis hermanos, debemos saber que Dios es quien tiene la última palabra y no los actos impíos de los que se oponen a la adoración fiel. Ellos no tienen la última palabra, Dios la tiene. Y sí, la vida cristiana incluye como promesa la aflicción, pero también incluye con certeza la compañía y ayuda de parte de Dios. No debemos ver la oposición como nuestras enemigas, cobrar ánimo y buscar al Señor con devoción y pasión y reconocer que su propósito se sigue cumpliendo. Pero hay veces, mis hermanos, donde nosotros no estamos en el ojo del huracán. A veces la prueba no nos llega a nosotros, pero llega al hermano que está al lado. ¿Qué debo hacer? ¿Escapar? Uy, pero este hermano está... Y apartarme de él, pensar que es que está cometiendo algo terrible y por eso Dios lo está sacudiendo. No, debo acercarme para consolar a mi hermano de parte del Dios de toda consolación, sabiendo que el día de mañana, cuando yo sea afligido, Él vendrá con esa misma consolación que le brindé. Eso es lo maravilloso también de la iglesia del Señor. Esdras 5 y 6 mostrará la reanudación del trabajo en el templo. Ya les di un pequeño resumen de los próximos 2 sermones. Eso le declara a la generación de Esdras que Dios va a vencer la posición que ellos tienen al reconstruir las murallas. El débil vencerá al fuerte. Dios se llevará la gloria en el camino. Mis hermanos, habrá momentos en que aparentemente el mundo, los enemigos de la iglesia, parece que vencen. Habrá momentos donde parece que ellos están llevando la victoria. Parece que la obra de Dios está perdiendo terreno, pero en medio de esto
Debemos cobrar ánimo y perseverar a pesar de la adversidad y poner los ojos en el glorioso Salvador. Poner los ojos en el Salvador. Él resistió la oposición del Sanedrín. Resistió a los romanos en silencio. Y cuando parecía que estaba siendo derrotado, el Señor estaba a puertas de ser exaltado. No había gloria si no hubiera habido cruz. Lejos de ser su muerte, su derrota, sabemos que la muerte de Cristo fue el mayor acto de redención hecho en toda la historia. Debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios y pedir su ayuda. Juan capítulo 16. El Señor está en el aposento alto. Está dando sus últimas palabras a los discípulos antes de ir a la cruz. Y creería uno que tendría que dar entonces extraordinarias promesas que los sostuvieran para entregar sus vidas. Si estás dispuesto a sacrificar tu vida, entonces tendrás esto, tendrás aquello, ¿no? Pero lo que le dice el Señor en el aposento alto a los suyos, a sus hijos, a sus amados, a los que estuvieron con Él 3 años, es decirle lo siguiente, verso 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no me han conocido ni al Padre ni a mí. Pero se les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Cristo les dice, ¿saben qué? Amados, ovejas amadas, habrá un tiempo y ellos lo van a vivir. Cuando el que los mate dirá, uy, estoy adorando a Dios. Pablo fue uno de esos y después se convirtió al Evangelio. Y el Señor les dice, habrá dificultades, después les da la promesa gloriosa del Espíritu Santo para resistir a esos tiempos de dificultad. En el verso 31 el Señor les dice, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado. Me van a dejar solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La certeza de Cristo en su mayor momento de dificultad y aflicción es que el Padre estaba con Él. Y esto es glorioso. Cristo nunca fue abandonado por su Padre en su divinidad. Y nosotros vivimos en un mundo de padres abandonadores. Es bueno recordar esto, porque nosotros confiamos en un Padre que nunca está ausente. Estas cosas les he hablado, dice Cristo, para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿No hay esperanza acaso en esto, mis hermanos? ¿No hay gloria en un evangelio que nos hace descansar en un Dios que nos acompaña? Para terminar, algunas aplicaciones. Si usted no conoce al Señor aún, si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha venido al Señor a pesar de haber escuchado muchos sermones, o si usted está acá por primera vez, usted debe reconocer que usted no es digno de ser salvado. No lo es. Pero Cristo recibió el castigo por los indignos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy es día de salvación. Usted debe venir al Señor, debe correr a Cristo, debe venir y decirle, Señor, acá estoy, ayúdame, perdóname, mi condición es de muerte espiritual, hoy lo he entendido, pero también sé que tú eres un gran Salvador. Decía Jonathan Edwards, el escritor del himno Sublime Gracia, solo sé 2 cosas, que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Bendito sea nuestro Señor. Para los que somos creyentes, para los que perseveramos y deseamos perseverar en la fe, este es un llamado a perseverar en las pruebas, a no aborrecerlas, sino entender que Dios está en control ahí.
Y es un llamado a que seamos fieles al adorar a Dios. Seamos fieles, mis hermanos. Ese es el mayor llamado de nuestra vida, la fidelidad a Dios. Y todo lo que hagamos debe encaminarnos a mostrar que deseamos ser fieles a Dios, en todas las cosas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque es difícil ser fiel en un mundo como el que tenemos hoy. Es difícil ser fiel en este tiempo, pero por eso la luz brilla. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Amado, no podemos hacer otra cosa, Dios, sino agradecerte por tu fidelidad, agradecerte por tu bondad, agradecerte por tu amor, agradecerte por tu misericordia, agradecerte porque aunque nosotros fallamos, tú permaneces fiel, agradecerte por la salvación que viene de ti. No hay salvación fuera de ti, Señor. No hay salvación fuera de ti, Padre. Te damos gracias, te exaltamos y te adoramos en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie, mis hermanos. Vamos a cantar las salvaciones del Señor.